Hola, ¿cómo estás? Eu sou Tiago Lamounier, tenho graduação em Letras Espanhol por la Universidade Estadual de Minas Gerais, Unimontes, pós-grado em Língua Espanhola pela Faculdades Integradas Jacarepaguá, Rio de Janeiro, pós-grado também em Gestão Escolar pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado em Letras, Estudos Literários, também por la Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Sou professor de Língua Espanhola por el Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Arinos, e nós estaremos aqui, juntos, para compartilhar este maravilhoso mundo de la cultura hispânica. Pois compreendemos que a língua está em la cultura, e não a cultura em la língua. De la mesma maneira que temos características que compõem a identidade de um pueblo, como a maneira de vestir-se, de comportar-se, de comer, as fiestas populares, nós também temos a língua. Es decir, la lengua es una de las características culturales de un pueblo. Entonces, con esa idea que vamos a estudiar la lengua española, y yo estaré contigo como profesor de los contenidos. Tú tendrás también un profesor tutor a distancia y otro tutor presencial en el polo. Con los tutores, tú podrás sacar las dudas de las materias y proponer actividades de aprendizaje. Sea bienvenido, sea muy bienvenido. Yo te recibo con mucho gusto, con ganas de que tengamos un provechoso aprendizaje y así darte condiciones de ser libre para escribir, leer, escuchar y hablar esa hermosa lengua. Esta lengua que se parece mucho al portugués a causa de su origen latina, pero recordando que parecido no es igual. Así podrás comprobar con el desarrollo del curso. A partir de los personajes Rita y Daniel, nosotros vamos a conocer algunos países hispanohablantes y luego trabajar con las 4 habilidades las cuales hablé hace un rato. Un rato en español es un tiempo, un minutito, como hablamos en portugués. Entonces, vamos a hablar, escuchar, leer y escribir. ¿Te recuerdas? Bueno, en el material tú podrás acompañar todo ese viaje de nuestros personajes. En el primer encuentro entre Rita y Daniel, que participan de la red social Mochileros, ellos se saludan para empezar una conversación. Por eso, vamos a aprender en este primer momento cómo hacemos para saludar y despedirse de alguien. Si yo hablo con un amigo, yo voy a utilizar un lenguaje más informal. Por ejemplo, yo digo: hola Juan, ¿qué tal? Estoy muy bien, voy tirando. ¡Qué guay! O entonces yo puedo decir: hola Carlos, ¿qué ondas? No estoy muy bien, estoy fatal. No te quedes así, pibe. ¿Qué pasa? Mira la diferencia si hablo con una persona mayor, es decir, una persona más grande, una persona que tiene ya una edad mayor que yo. Por ejemplo, yo tengo 20, la persona más grande tiene 25, 30. Vamos a ver. O que yo la conozco, una persona que yo la conozco, que yo nunca la conozco. Entonces, si yo no conozco a una persona, voy a tratarla formalmente. Sería: buenos días, señor Juan. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, gracias. ¿Y usted? Observa que las palabras en el primer diálogo, qué guay, voy tirando, ¿qué tal? ¿Qué ondas? Son marcas de informalidad, manera que se utiliza para tratar personas que yo no tengo intimidad. Ya las palabras usted, señor, ¿cómo está? Son maneras que se utiliza en el tratamiento de personas las cuales no tenemos intimidad. Un señor, una persona más grande, un jefe. Vamos a ver.
Aquí nosotros tenemos los saludos neutros, los saludos formales y los informales. En los saludos neutros, nosotros vamos a saludar a la gente diciendo acerca del día. Entonces, si es antes de mediodía, yo digo, buenos días. Repita conmigo, buenos días. Ok. Si ya es tarde, ¿cómo yo saludo a la persona? Buenas tardes. Repita conmigo, por favor, buenas tardes. Entonces, si es noche, yo voy a saludarla diciendo buenas noches. Repítamelo. Buenas noches. Muy bien. Entonces, estos son los saludos neutros. Ahora vamos a ver las formas formales. Yo digo, ¿cómo está usted? Percibe que yo tengo aquí la palabra usted. Entonces, usted es la marca de formalidad. Otro ejemplo. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted? También yo tengo aquí el verbo y la palabra usted que me indica formalidad. Otro ejemplo, ¿qué tal le va? O entonces, ¿qué tal le va a usted? En este caso, yo tengo el pronombre le, que también es una marca de formalidad. Ahora mira la diferencia, diciendo las cosas que son parecidas, pero de manera informal. Yo digo, ¿cómo estás? Mira que aquí yo utilizo otra manera del verbo. ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo estás tú? Otro ejemplo, ¿cómo te vas? Si en la forma formal yo digo, ¿cómo anda usted? Aquí yo digo, ¿cómo te vas? Otro ejemplo de informalidad, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Ok. Bueno, entonces, si yo saludo a alguien, yo también tengo que contestar a esta persona. ¿Cuáles son las maneras de contestarla? Si yo la saludo diciendo buenos días, yo voy a contestar diciendo también buenos días. Entonces, si yo digo buenos días, señor Juan, él va a decirme buenos días. Si yo digo buenas tardes, señor Juan, él va a decirme buenas tardes. Y también buenas noches. Dale. Entonces ahora vamos a aprender las maneras para contestar formalmente. ¿Cómo sería? Yo utilizo bien, muy bien. Ejemplo, ¿cómo está usted? Estoy bien. O entonces, estoy muy bien. Otra manera, ¿cómo está usted? Estoy mal, estoy muy mal. Sería el contrario de bien, ¿no? Otro ejemplo, ¿cómo está usted? Excelente, excelente. Esas son las maneras formales. Ahora vamos a ver las maneras informales. ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo tú estás? Yo puedo contestar, voy tirando, voy tirando. En portugués sería más o menos, vou indo, vou levando. Otra manera, ¿cómo tú estás? Estoy fatal, estoy fatal. Es decir que no estoy muy bien, no estoy muy bien. O entonces, otro ejemplo, ¿cómo tú estás? Más o menos, más o menos. Estas, entonces, son las maneras para contestar. Yo tengo la forma neutra, la forma formal y la forma informal. Entonces, y para despedirnos de alguien, ¿cómo nosotros vamos a despedir? Nosotros decimos de manera neutra, adiós. O entonces, hasta luego, hasta mañana. O simplemente nosotros podemos decir, chao, chao. La manera formal, yo tengo los ejemplos aquí. Yo puedo decir, que tenga un buen día, que tenga un buen día. O entonces, cuídese, repítamelo, cuídese. O entonces, hasta luego, hasta luego. Otro ejemplo, que le vaya bien, que le vaya bien. O entonces yo puedo decir, que le vaya bien. Vamos a aprender las diferencias del sonido un poquito más adelante. Y de manera informal, como nosotros decimos, hasta pronto, hasta pronto. O entonces, suerte, suerte. En Argentina, en Colombia, en Venezuela es común decir, ¿cómo estás, Tiago? Estoy muy bien. ¿Y tú? Suerte. Chao. Entonces es muy común decir suerte, desear la suerte para alguien cuando nosotros despedimos.
O entonces yo puedo decir, nos vemos. Nos vemos. O entonces la famosa frase de la película, hasta la vista. Hasta la vista. Entonces, después de conocer algunas expresiones de formalidad e informalidad, nosotros vamos a conocer otra manera importantísima que marcan esta distinción. Son los pronombres personales. Veamos. Acompaña conmigo, por favor. Cuando voy a establecer una conversación con otra persona, siempre hay la que habla, la que escucha y la de quien nosotros hablamos. En este momento, por ejemplo, yo, Tiago, hablo y tú me escuchas. Entonces, yo es siempre la persona que habla. Tú es la persona que escucha. Y él, el técnico que está manejando todo este aparato, es la persona de quien nosotros hablamos. Luego tenemos yo, tú, él. Vámonos a los ejemplos. Entonces, aquí nosotros tenemos los ejemplos de los pronombres personales. En este caso, como yo estaba diciendo, yo es la persona quien habla, yo, Tiago, en este caso. Tú es la persona que escucha, o entonces vos. Yo voy a explicarle más un poquito cuál es la diferencia entre tú y vos. Y la persona de quien nosotros hablamos, que es él, si fue hombre. Si fue una mujer, yo digo ella. O entonces, usted. En este caso, la forma usted es un pronombre de segunda persona. ¿Quién es usted? Usted es la persona con quien yo estoy hablando. Por ejemplo, ¿cómo está usted, señor Juan? Es el pronombre de segunda persona. Pero, en este caso, se conjuga como si fuera de tercera persona. Utilizando el verbo llamar. Mira, yo tengo aquí entonces el verbo llamar. Si yo digo yo, ¿cómo sería yo? Yo me llamo. ¿Y tú? Tú te llamas. ¿Y vos? ¿Qué sería este vos? Este vos, gente, es una manera muy distinta de hablar que ocurre en algunas regiones de Latinoamérica. Por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, en Uruguay, en Paraguay, en el centro de Colombia, las personas suelen utilizar vos. Entonces, el vos sería la misma cosa que tú. Lo que pasa es que son maneras distintas. Entonces, si yo digo, tú llamas, o sea, ¿cómo te llamas? Con vos yo diría, ¿cómo vos llamas? ¿Cómo vos llamas? En este caso, yo tengo simplemente la última sílaba como más fuerte. Entonces yo digo, ¿cómo vos llamas? Este caso del vos es una manera que es muy particular en la lengua hispana. ¿Por qué es particular? Porque son pocos los lugares, los sitios donde las personas utilizan vos. Si tú te vas a Buenos Aires, por ejemplo, ellos siempre dicen, ¿cómo te llamas? ¿Cómo vos llamás? ¿Cómo vos llamás? Ellos no utilizan el tú, utilizan el vos. Ok, vamos entonces para la tercera persona. Si yo es la primera persona, o sea, la persona que está hablando, tú es la segunda persona, o sea, la persona con quien nosotros estamos hablando, yo tengo aquí la tercera persona. En este caso, las terceras personas. Porque puede ser él, ella o usted. Como nosotros ya sabemos, usted es el pronombre es de tercera persona, pero indica la persona con quien yo estoy hablando. Se conjuga de tercera, pero es de segunda persona. Dale. Entonces, esas tres formas que nosotros tenemos son las formas de
singular. Los pronombres de singular. Ahora vamos a aprender las formas de plural. ¿Cuál sería el plural de yo? El plural de yo es nosotros. Nosotros. O entonces, nosotras. En español pasa una cosa muy interesante. ¿Lo que es? Mira, en portugués, cuando nosotros estamos un hombre y una mujer, nosotros decimos en portugués, nós, por ejemplo, nós vamos à festa. Se eu tenho dois homens, eu digo, nós vamos à festa. Se eu tenho duas mulheres, eu digo, nós vamos à festa. Então, em português, o pronome nosotros, de primeira pessoa de plural, não cambia. E em espanhol, nos passa uma coisa muito interessante, porque existe a forma feminina. Então, se eu tenho duas mulheres hablando, vamos fazer de conta que eu sou uma mulher, e eu tenho uma amiga também mulher, como eu digo? Eu digo nosotras. Nosotras nos vamos a la fiesta. Se temos dois homens, eu digo, nosotros vamos a la fiesta. Então, o que passa em espanhol é que é muito interessante porque temos a forma feminina. Volvemos. Qual seria o plural de tu? O plural de tu e vos seria vosotros. O plural de tu e vos seria vosotros. Qual seria o plural de él? Ellos. Ellos. Repita comigo. Ellos. E o plural de ella? Ellas. Ellas. E o plural de usted, como seria? Ustedes. Ustedes. Então, aqui nós temos os pronombres personales. Volviendo. ¿Qué son pronombres personales? Son palabras que indican personas. Las personas del discurso. La persona que habla, la persona con quien yo hablo y la persona de quien yo hablo. Muy bien. Seguimos nuestra explicación. Nosotros estamos aprendiendo que hay maneras formales y maneras informales de hablar con alguien. Los pronombres personales son importantes en este momento porque nos pasa lo siguiente. Si yo voy a tratar una persona informalmente, yo voy a tratarla por tú o vos. Entonces, si yo tengo un amigo, una amiga, un compañero de clase y yo tengo intimidad con esa persona, yo voy a tratarla por tú. Ejemplo, vamos más una vez a utilizar el verbo llamar. ¿Cómo sería? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Muy bien, esta es la manera informal. Ahora, si yo voy a tratar la persona formalmente, o sea, una persona que yo no tengo intimidad, puede ser una persona más grande, o sea, más grande de edad, ¿ok? Puede ser un jefe, puede ser un profesor. ¿Cómo yo voy a tratar a esta persona? Yo voy a tratarla por usted. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo llama usted? Yo digo, ¿cómo llama usted? Entonces, perciban. En lengua española es muy común y es muy interesante esta manera porque es una marca cultural. Es muy más grave cometer un error cultural en este caso que tratar una persona que yo debería tratarla formalmente. Es muy más grave cometer este tipo de error que un error gramatical. Entonces, eso hay que quedar aclarado en nuestras mentes. Que si yo tengo intimidad con una persona, yo voy a tratarla por tú. Si yo no tengo, yo la trato por usted. Perfecto. Seguimos con nuestras explicaciones. Vamos a pensar lo siguiente. ¿Cuál sería entonces el plural de tú? El plural de tú es vosotros. Vosotros. Entonces, ¿cómo yo debería decir la frase? ¿Cómo te llamas? En plural sería, ¿cómo vosotros llamáis? ¿Cómo vosotros llamáis? En este caso, yo tengo la manera informal. Pero hay una diferencia en este caso.
En España, ellos suelen utilizar esta manera, la segunda persona del singular y la segunda persona de plural, para indicar informalidad. Pero en Latinoamérica, en España, Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile y todos los países que hablan español en Latinoamérica, se suele utilizar ustedes, la tercera persona, como marca de también informalidad. Entonces, si yo quiero preguntar para más de una persona cómo estas personas se llaman, ¿cómo yo debería decir en Latinoamérica? ¿Cómo ustedes se llaman? ¿Cómo ustedes se llaman? Vamos a volver. En España, el plural de tú es vosotros. Se suele utilizar vosotros. Y en Latinoamérica se suele utilizar el plural de tú siendo ustedes. Aí tu me perguntas, professor, então como seria a maneira formal? A maneira formal sigue sendo usted. Então, em Latinoamérica, eu posso utilizar ustedes para formal o tratamento formal o informal, e em Espanha, eu utilizo ustedes solamente para tratamento formal. Agora vamos a pensar em outro exemplo. Como seria o pronome formalmente usted? Bueno, utilizando mais uma vez o verbo llamar, como seria? Como usted se llama? Como usted se llama? E como seria o plural? Como ustedes se llaman? Como ustedes se llaman? Então, en este caso, usted de segunda persona es el tratamiento formal y ustedes el tratamiento también formal en plural. El singular sería tú y el plural de tú, vosotros. Pero en Latinoamérica se suele utilizar ustedes en el lugar de vosotros. Bueno, alumno, nosotros aprendemos entonces que los pronombres personales indican formalidad o informalidad. Usted indica formalidad y tú informalidad. Estas son las marcas que nosotros tenemos de los pronombres personales. Con el paso del tiempo, con el desarrollo del curso, tú vas a aprender más y saber manejar los pronombres personales y los verbos de manera que no tengan dificultad de comprender la marca de formalidad y la marca de informalidad. Bueno, después de aprender sobre las palabras que indican las personas del discurso, que son los pronombres personales, vamos a aprender algunos verbos que nos ayudarán en las presentaciones. Si quieres, tú puedes acompañarme en tu material en la página 27 y 28. En la página 27 tenemos el diálogo entre Rita y Daniel, lo cual ellos se presentan. Acompaña, por favor. ¿Podemos seguir? Yo voy a leerlo y tú me acompañas escuchando. Después, puedes leerlo en voz alta para entrenar tu pronunciación. Una buena pista para aprender bien una lengua extranjera es leer en voz alta. Así, tú escuchas la propia voz y puedes corregirte con el paso de la lectura. Haga siempre este ejercicio. Escuche canciones. Después tú puedes cantarla en voz alta siguiendo la letra. Otra cosa re buena, ¿sabes, querido alumno? Re buena en español es más que bueno. Se suele decir en Colombia, en Argentina. Las personas dicen re bueno. Ok. Entonces tú puedes asistir películas en español. Es un excelente ejercicio. Vamos al diálogo de la página 27 entonces. Acompañe, por favor. Daniel. Me llamo Daniel. Soy estudiante de letras español, brasileño y vivo en la ciudad de Natal.
Tengo 22 años. Soy un especialista como mochilero y conozco la cultura de los países hispanos. Un saludo a todos. Hasta pronto. Ahora vamos a aprender, vamos a escuchar lo que Rita dice presentándose. Hola, bueno, mi nombre es Rita. Soy estudiante de turismo y vivo en Fortaleza. Quiero conocer a personas con fluidez en castellano y disponibilidad para aventurarse por la Latinoamérica. Me encanta la gente que, al igual que yo, quieren conocer otras personas, otras culturas. Soy una muchacha muy simpática. Mi edad, secreto. Hasta la vista. Besos desde Ceará, mi tierra. Perciba que ellos utilizaron el verbo ser y vivir para expresar sus ideas. Entonces, tras ver cómo Rita y Daniel se presentaron, vamos a averiguar cómo quedan estos verbos conjugados con las personas que hablan, escuchan y de quién hablan. Veamos en el slide. Aquí nosotros tenemos entonces los pronombres personales y los verbos ser, estar y vivir. Más una vez vamos a recordar los pronombres. De primera persona, yo tengo yo, la persona que habla, tú, la persona con quien yo hablo, y vos, que es una variación del tú, como nosotros ya hemos aprendido. El plural de yo, nosotros o entonces nosotras. El plural de tú, vosotros o vosotras. Plural de él, ellos. Plural de ella, ellas. Plural de usted, ustedes. Y ahora vamos a ver cómo estos verbos ser, estar y vivir se conjugan. El verbo ser, ¿cómo sería? Yo soy. Yo soy Tiago, por ejemplo. Y tú eres. Y vos sos. Y nosotros somos. Ellos y ellas y ustedes son. Gente, lo que tú tienes que saber del verbo no es saber conjugar cada verbo, pero saber para qué él sirve. ¿Cuál es la idea del verbo? Por ejemplo, el verbo ser. Yo utilizo cuando yo quiero expresar algo como, por ejemplo, una profesión. Yo digo, yo soy profesor, tú eres estudiante. Entonces, el verbo ser, en este caso de Rita, ella dijo, yo soy de Ceará. O sea, se refiere a la tierra de ella. Ella vino desde Ceará. Ahora, si Rita quiere decir que ella vive en Ceará, en aquel momento ella vive en Ceará. Vivir en español es la misma cosa que morar en portugués. En portugués nosotros decimos, eu moro en Minas Gerais. En español sería vivir. Yo digo, yo vivo en Minas Gerais. Y nosotros vivimos en Minas Gerais. Y ustedes viven en Brasil, por ejemplo. Ahora vamos a aprender el verbo estar. ¿Cómo sería el verbo estar? Nosotros estamos. Estamos es un estado, por ejemplo, nosotros estamos tristes o nosotros estamos aquí en esta clase hoy aprendiendo español. Aquí nosotros tenemos la conjugación. Tú no tienes que memorizar la conjugación de cada verbo. Tienes que saber, más una vez yo te digo, a utilizarlo. Entonces, la manera más práctica es intentar hacer frases. Vamos a hacer frases con los verbos. El verbo vivir, utilizando nosotros. Nosotros vivimos en Brasil o nosotros vivimos en Colombia. Esa es la mejor manera. Entonces, tú vas a hacer este ejercicio para mí. Tú vas a coger estos verbos, vas a buscar estos verbos y hacer frases. Puedes hacer diálogos, porque de esta manera tú vas a entrenar mejor. Bueno, entonces, ahora después de haber aprendido sobre los verbos de presentación, haga diálogos utilizándolos. Así ejercitarás lo aprendido. En la continuación, tú podrás sacar todas las dudas con el tutor a través del fórum y también por el chat. Entonces, si quieres pasar un rato, ahora, tomar um jugo de naranja, um jugo de piña. Piña, em português, seria um suco de abacaxi. Comer umas galletitas, hacer um bocadillo. Tu puedes parar este video agora, tu puedes pausarlo
Porque a continuación nosotros vamos a aprender el abecedario, o sea, las letras que componen la lengua española. ¿Quieres pausar? Entonces vamos a continuación. En español tenemos 27 letras y algunos dígrafos que no tenemos en portugués. La mayoría de las letras en español son parecidas al portugués, pero hay algunas diferencias las cuales necesitas poner atención. Vamos a verlas. Tú puedes acompañarme desde la página 21 de tu material. Vamos, busca la página 21. Vamos a aprender en el slide. Acompañe conmigo aquí, por favor. Mira, aquí nosotros tenemos todas las letras que existen en español. La mayoría de estas letras existen en portugués. Por ejemplo, la letra A, B, C, D, E y así adelante. Son letras que existen en portugués, pero su pronunciación la mayoría de las veces son diferentes. Es eso que tú tienes que poner atención. Entonces nosotros vamos a hacer así. Yo voy a leer la letra y tú vas a repetir conmigo en tu casa. ¿Ok? Yo voy a leer, tú vas a repetir para que puedas entrenarla. Vamos. A, B o B larga, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N. Esta letra es muy importante en español, porque esta letra no existe en portugués. Es la letra N. Algunos alumnos piensan que la letra N es una letra con tilde. Esta tilde no es tilde como en portugués. Esta señal hace parte de la letra. De la misma manera que en portugués existe C cedilha, o cedilha hace parte de las letras C, do C cedilha en portugués, ¿no es eso? Incluso, gente, en español no existe S doble, dois S, não existe C cedilha, não existe LH, graças a Deus é distinto, ¿no? Entonces vamos a volver. Entonces aquí nosotros tenemos la letra N, O, P, Q, R, S, T, U, V, o B corta, W. Mira que interessante. Esta letra é V. Mira como é este desenho de la letra. Dos veces tenemos W. Entonces, V, W. X, Y, o Y e Z. Essas são as letras em espanhol. Agora, acompanhem comigo, por favor. En español nosotros también tenemos los dígrafos. ¿Qué son dígrafos? Dígrafos son dos letras que tienen solamente un sonido. Entonces yo tengo el encuentro de dos letras con un sonido. En español es muy común este dígrafo. Che, che. ¿Se recuerda del personaje de Cuba, Che Guevara? Entonces yo digo che. Mire el ejemplo. Chico, muchacho, chévere. Repite conmigo. Chico, muchacho, chévere. Entonces, todas las veces que yo tengo la letra che, yo voy a leer con este sonido, sonido de che. Siguiendo, tenemos la letra L. La letra L, gente, es muy interesante porque depende de la región del mundo. Ella puede ser, pronunciación puede ser distinta. Yo puedo decir, mira el ejemplo, yo puedo decir llamar, llamar, chamar, llamar. Entonces son maneras distintas de hacer la pronunciación de la letra L. En España, por ejemplo, se dice llamar o llamar. En Argentina se dice chamar.
En Colombia, Venezuela, se dice llamar. Entonces, depende de la región del país, va a cambiar un poquito el sonido de esta letra L. ¿Y cómo, profesor? ¿Cómo yo voy a decir cuál es la manera correcta? No existe manera correcta. Tú vas a elegir en este momento cuál es la manera que para ti es mejor. Si decir llamar, llamar o chamar, ¿ok? Siguiendo. Llamar, llanto, amarillo o amarillo o amarillo o amarillo. Depende, tú puedes elegir la manera que quieres. Lluvia. Yo, por ejemplo, yo digo lluvia, yo digo llamar, pero es la manera que yo elegir desde mi graduación. Tú vas a elegir tu manera. La R doble en español es muy interesante, porque para leer esta letra yo tengo que vibrar la lengua. Mira qué interesante. Carro, carro. Carro es diferente de carro. Esta es la R doble. Entonces la R doble yo tengo que vibrar un poquito la lengua. Yo digo carro. Y el contrario sería caro. Mira la diferencia de la palabra perro. Perro, perro. Perro, perro. Esta palabra en español es la conjunción más. En portugués sería porém. Y esta palabra es decir cachorro. En portugués nosotros decimos cachorro. Por ejemplo, el perro es muy hermoso. El perro es muy hermoso. La palabra ferrocarril. Ferrocarril. Entonces aquí nosotros tenemos los dígrafos. Acompañen conmigo, por favor. Mira la pronunciación de estas palabras. Las letras O y la letra E en español, ellas deben ser pronunciadas con el sonido cerrado. Mira qué interesante. Lea para mí, por favor, esta palabra en portugués. Café. Mira, café. En español, café, café. O sea, los sonidos en español son más cerrados. Las vocales en español son A, E, I, O, U, cerradas. Yo no digo A, E, I, O, U. Yo digo de manera más cerrada. Acompañen conmigo en esta palabra. Señora, señora. Mira que en español es más cerrado. La letra H en español. La letra H en español no tiene sonido. Es igual que el portugués. Entonces, ¿cómo yo leo esta palabra que está aquí? Yo leo hada, hada. Y la segunda palabra, como yo digo, hoy, hoy. Por ejemplo, hoy es viernes. Hoy es viernes. Viernes es antes de sábado. Entonces, hoy es viernes. ¿Qué palabra es esta? Zanahoria. 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 Entonces la letra H no tiene sonido. La traducción sería fada, hoje y cenoura. Vamos a seguir aprendiendo. Ahora nosotros vamos a aprender la letra G. Mira qué interesante. La letra G, cuando está acompañada de la letra A, O y U, yo voy a pronunciarla de la misma manera que el portugués. Entonces yo digo gato, gota, guante. Gato, gota, guante. Pero la letra G, cuando está acompañada de la vocal E o I, yo leo con el sonido de R do portugués, ¿ok? Entonces yo voy a leer así. Gente, gitano. Repita conmigo. Gente, gitano. Dale. Siguiendo. La letra J en español tiene el mismo sonido do R del portugués. Entonces, ¿cómo yo voy a leer la letra J? Siempre con sonido de R, do R do portugués. ¿Cómo sería entonces? Repita conmigo. Jardim, jardim. Girafa, girafa. Ajedrez, ajedrez. Julio, julio. Joya, joya. Dale, no te olvides. La letra J en español tiene sonido do
RR do português. Dale? Siguiendo. La letra V. La letra V, me encanta esta letra en español, porque la letra V en español tiene sonido de B. ¿Cómo yo leo la palabra? Vamos, vivir, vestido. Lo que pasa con la letra V es lo siguiente. Hay algunas regiones en Argentina, en otros países de Latinoamérica o en España mismo, que la letra V tiene en algunos lugares variación de sonido. Algunas personas, algunas regiones dicen vamos, vivir, vestido, como si fuera la letra V do português. Pero não é a letra V do português, porque é todavía um pouquinho mais cerrado. Então, se eu digo, vamos vivir vestido. Pero eu tenho que compreender o seguinte, aunque la letra V tem em algumas regiões sonido de V del português, eu vou ler na maioria de los países com a letra B. Vamos vivir vestido. Então, tu vas a perguntar para mim a coisa. Tiago, então, se a palavra escribe com a letra B, por exemplo, a palavra boca, como eu vou ler a letra B? A letra B sempre tem sonido de B. E a letra V, a maioria das vezes, tem também sonido de B. Então, B e V têm sonidos de B. Vamos vivir y vestido. En este momento entonces de nuestra clase, si quieres parar este video para pasar un rato, para tomar un café, porque nosotros ya estudiamos demasiado, ¿no? Tú puedes parar. Cuando está frío solemos decir en español tomar un té. ¿Qué sería tomar un té? Un té en español sería tomar un chá, ¿ok? Un té con galletitas. Bueno, quédate a gusto para hacerlo. Tú puedes pausar este video y después seguir aprendiendo un poquito más de español. Porque ahorita nosotros vamos a sacar una duda la cual incomoda mucha gente. ¿Español o castellano? ¿Qué lengua estudiamos? Mucha gente dice español, castellano. Vamos a saber. Cuando alguien dice que está hablando castellano, es la misma cosa que decir que está hablando español. Estas dos palabras son palabras sinónimas. Lo que pasa es que cuando España se transformó en un único país, allá hablaban otras lenguas. Y como se necesitaba elegir una lengua oficial para la nueva nación, eso fue en el siglo XV, 1400 y poquito más. Esa fue elegida. La lengua que se hablaba en Castilla, por eso se dice castellano. Entonces, castellano, la lengua hablada en Castilla. Con el paso del tiempo, el término español pasó a ser utilizado para determinar el idioma común a toda la nación, donde todos tienen el deber de conocerla. Las demás lenguas españolas son también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, esto de acuerdo con sus estatutos. Según la Real Academia Española, una institución muy importante y muy renombrada, castellano es la lengua española especialmente cuando se quiere distinguir de alguna otra lengua vernácula de España. O sea, hay otras lenguas habladas en España hoy día, por ejemplo, el vasco, el gallego, el catalán. Por eso nosotros decimos castellano, para hacer esta distinción. Para también la Real Academia Española, español es, ¿cuál sería el significado de la palabra español? Español es la lengua romance que se habla en España, gran parte de América, Guinea Ecuatorial y otros lugares del mundo. Luego, es el término internacionalmente conocido para referirse a la lengua oficial de España y otros lugares del mundo. Si yo voy a Argentina, yo digo, ¿qué lengua habla? Español. Voy a Colombia, español. Venezuela, español. Guinea Ecuatorial, español. Entonces, el término español es el término utilizado internacionalmente para referirse a la lengua que se habla en estas regiones del mundo. Veamos en el mapa estos países.
Bueno, aquí nosotros tenemos el mapa y tenemos todos los 21 países que hablan español, que tienen el español como lengua oficial. El español hoy día es hablado oficialmente por 21 países y por más de 450 millones de personas en todo el mundo. Mira qué interesante. Aquí en Europa yo tengo nuestro colonizador, España. En África yo tengo la Guinea Ecuatorial. La Guinea Ecuatorial en África. Y la mayoría de los países que hablan español están en Latinoamérica. Mira qué interesante. Vamos ahora a aprender cada país de este. Mira, desde sur de América del Sur. Aquí nosotros tenemos América del Sur. En América del Sur, empezando aquí, tenemos Venezuela, tenemos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Pregunta, ¿cuál es el único país de América del Sur que no habla español? Brasil. El Brasil. Entonces, el Brasil, aparte, claro, de las Guianas que hablan lengua francesa, inglés y otras, es el único país de América del Sur que no habla español. Por eso es importante estudiar español, porque todos nuestros vecinos del continente de América del Sur hablan español. Mira qué interesante. Un argentino puede ir para Uruguay y hablar la misma lengua. Un paraguayo puede ir para Chile y hablar con un chileno. Un boliviano puede ir para Perú y hablar español. Entonces, ellos hablan entre sí y los brasileños no hablan. Por eso es importante que nosotros los brasileños aprendamos el español. Bueno, entonces, ahora miren América Central, qué interesante. Tenemos aquí la región del Caribe. Una región maravillosa, con un mar maravilloso, con personas maravillosas. Mire que yo estoy hablando como si fuera un argentino, maravilloso. Podría hablar maravilloso o maravilloso, depende. Entonces seguimos con nuestra explicación. Tenemos aquí en América Central, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Puerto Rico es un país que es un poquito diferente porque Puerto Rico pertenece hoy día desde el inicio del siglo a Estados Unidos. Entonces, Puerto Rico, los habitantes, las personas que viven, los cuales viven en Puerto Rico, son considerados ciudadanos de Estados Unidos, pero es algo distinto porque ellos no tienen el poder de votar para presidente. Están como Estados Unidos, como ciudadanos que pertenecen a Estados Unidos, pero no tienen derecho al voto. Es un país que habla español y tiene también el inglés como lengua oficial. Siguiendo, en América del Norte, nosotros tenemos aquí el México, un país maravilloso, que tiene playas maravillosas, que tiene Cancún, muy conocido mundialmente. Entonces, esos son los 21 países que hablan español. Y con el paso del curso, nosotros vamos a aprender un poquito más de estos países. Países estupendos, de personas buenas, de personas encantadoras, que con el paso del curso, con Rita y Daniel, nosotros tengamos la oportunidad de conocer maravillosas culturas. Bueno, estimado alumno, esta fue nuestra clase de hoy. Aprendemos a practicar las formas de saludos. ¿Te recuerdas? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué ondas? Y despedidas. Adiós, chao, hasta la vista. Aprendemos también los pronombres personales, las palabras que indican las personas del discurso. Y su utilización con algunos verbos también. Aprendemos aún el alfabeto y la pronunciación de las letras. Y por último, aprendemos la diferencia entre español y castellano, que la verdad no hay diferencia, es la misma cosa, ¿no? Bueno, de esta manera llegamos al cierre de nuestra clase. Te saludo con un fuerte abrazo, te deseo todo de lo bueno, chao, hasta nuestra próxima clase y yo te espero aquí para que juntos podamos con Rita y Daniel compartir de este maravilloso mundo que es el mundo hispano. Chao.